Antes de su demolición, la ciudad amurallada de Kowloon, en Hong Kong, se había convertido en un símbolo del desarrollo urbano espontáneo. Se destacaba por albergar la mayor densidad de población registrada en la historia, con alrededor de 1.255 millones de habitantes por kilómetro cuadrado en 1987. Por comparación, Tokio, conocida como la ciudad más densamente poblada del mundo, tiene alrededor de 6.373 habitantes por kilómetro cuadrado. Sin embargo, en Kowloon, esta increíble densidad no albergaba millones de personas, sino tan solo 50.000 habitantes comprimidos en un área de 0,26 kilómetros cuadrados. La falta de regulación por parte del Imperio chino, el abandono casi total de las ordenanzas por parte del Imperio británico y la huida de cualquier autoridad durante la ocupación del Imperio japonés durante la Segunda Guerra Mundial contribuyeron a la falta de coherencia en el crecimiento de Kowloon. La fundación de Kowloon se remonta a la dinastía Song, un período marcado por el comercio de sal en la zona. Desde la época del Imperio Romano, la sal, de la cual proviene el término salario, había sido un material de gran importancia. Este pequeño enclave fortificado permitió a los Song consolidar su influencia en la región, y posteriormente otras dinastías hicieron lo mismo. En 1898, el Imperio Británico anexó la región de Kowloon y construyó un edificio militar en su interior. En ese momento, la pequeña comunidad amurallada de Kowloon albergaba solo unas 700 personas, pero este número disminuyó a solo 150 apenas un año después debido a disturbios locales. En 1912, mientras el Titanic se hundía en el Atlántico, la dinastía Qing llegaba a su fin en Hong Kong y el resto de China. Aunque el Imperio Británico no enfrentó oposición formal en la región, no emitió ordenanzas para reestructurar la ciudad. Kowloon creció en Hong Kong de la única manera posible, hacia arriba. Kowloon es un lugar que desafía las adversidades. A pesar de las demoliciones en 1933, para 1940, unas 2.000 personas ya habían vuelto a establecerse en el área, construyendo sus hogares con materiales rudimentarios como la madera. Durante la guerra entre China y Japón, y posteriormente durante la Segunda Guerra Mundial, la falta de apoyo institucional alcanzó niveles críticos, dejando a los residentes sin recursos ni protección. En medio del caos y la incertidumbre, la comunidad de Kowloon continuó resistiendo, mostrando una notable capacidad de adaptación ante las circunstancias adversas. Durante la década de 1940, Kowloon se convirtió en un refugio para aquellos que huían de la ley debido a las guerras. La ciudad creció rápidamente, duplicando su población y erigiendo un conjunto caótico de chabolas. La presencia gubernamental era mínima, dejando a los habitantes prácticamente abandonados. En enero de 1950, un incendio devastó gran parte de las construcciones de madera. En lugar de dispersarse, los residentes aprovecharon la oportunidad para reconstruir con hormigón y ladrillo, lo que les permitió construir hacia arriba. Así nació la Kowloon que conocemos hoy, inmortalizada en las fotografías de Ian Lambot en su libro City of Darkness. Durante décadas, las triadas, una forma de mafia organizada con origen en Chengzhou, Hong Kong y Cantón, Guangzhou, dominaron Kowloon. En 1983, la policía del distrito hongkonés admitió su incapacidad para mantener el orden en la ciudad. Se propuso derribarla, una decisión que se retrasó casi 10 años. En marzo de 1993 comenzó la demolición de Kowloon, un proceso que duró aproximadamente un año y enfrentó una fuerte resistencia de los residentes. En medio de la densidad urbana que albergaba mafias, drogas y delincuentes, también había familias, negocios y tiendas. Sobre el terreno demolida se construyó el Kowloon Walled City Park, un pequeño parque que evoca la antigua fortaleza de la dinastía Qing. A pesar de su naturaleza improvisada y la falta de conformidad con las regulaciones, el gobierno de Hong Kong no derribó Kowloon de inmediato. Se vio obligado a proporcionar una salida para los residentes y asignó un fondo de compensación de 2.700 millones de dólares hongkoneses, 350 millones de dólares americanos. Sin embargo, desalojar a los residentes no fue una tarea sencilla.
Después de décadas de vivir y construir en el asentamiento, algunos se resistieron a abandonar sus hogares y tuvieron que ser desalojados por la fuerza. Kowloon no es un caso único en la historia. El crecimiento caótico y la falta de servicios básicos han sido comunes en muchas ciudades antiguas, como Ur en Mesopotamia, que datan del quinto milenio antes de Cristo. Estas ciudades eran aglomeraciones estrechas, sucias y hacinadas, con viviendas sin ventilación ni luz natural. Lo notable de Kowloon fue su persistencia en utilizar un tipo de urbanismo propio de milenios pasados, fuera de su época. En 1996, después de la demolición de Kowloon por las autoridades chinas y británicas, un equipo de documentalistas japoneses publicó El Gran Dibujo de Kowloon, una ilustración impresionante que representa un corte transversal de la ciudad. Esta representación revela la complejidad de Kowloon, donde las chabolas y el crecimiento a nivel del suelo quedaron atrás. La ciudad más densa del mundo era un laberinto de pasajes y escaleras que conectaban miles de viviendas en una red compacta, evocando las construcciones antiguas. A pesar de su insalubridad, peligrosidad y alta tasa de delincuencia, el derribo de Kowloon era inevitable en un mundo que prioriza las ciudades inteligentes.